Entonces, pues vamos a retomar hoy el tema de los casos que estuvimos viendo la semana pasada. Espero pues que también hayan logrado finalizar el tema de los trabajos de derecho notarial con el licenciado Sergio Jauria, y pues que hacen un poquito más relajados, ¿verdad? Entonces ahí tratamos de dar un poquito de espacio para que se fueran conectando todas y todos los que van a estar en esta clase presencial, perdón, virtual. Sin embargo, pues vamos a dar inicio porque pues, el tiempo también apremia y avanza. Entonces, nuevamente, pues voy a pedirles que tengan siempre a mano la ley del organismo judicial, la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Bustamante también, como los principales referentes para todo este proceso que vamos a ir viendo. Entonces, voy a tratar de proyectarles la pantalla en este momento. Y pues ya ustedes me dirán si la logran ver. ¿Logran verla por ahí, compañeros? Sí, licenciado, se ve. Ah, muy bien. Bien, entonces ahorita vamos a regresar a unas... Si no estoy mal, nos quedamos sobre el tema de paternidad y filiación la semana anterior. Y hasta donde recuerdo, sí lo habíamos agotado. Ustedes me dirán si la finalizamos o nos quedó pendiente algo en esto. Sí la finalizó, licenciado. Perfecto, muchas gracias, Nora. Entonces, pues vamos a empezar a hablar hoy acerca del tema de los alimentos. Tal vez alguien me hace favor para empezar a romper el hielo de ayudarme ahí con la lectura de lo que se ve en la diapositiva. ¿Sí gusta, Yolik? Por favor, muchísimas gracias. Ok, dice alimentos. Caso práctico. Un padre reside en un país y su hijo en otro. El padre se niega a pagar la pensión alimenticia ordenada por un tribunal en el país de residencia del hijo. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, para irnos regresando un poquito al contexto de lo que es el tema del derecho internacional privado en Guatemala, para los que se están sumando a esta sesión y no estuvieron en la anterior, estuvimos viendo lo relacionado a ejemplos sobre los diferentes temas que teníamos pendientes de desglosar en nuestro programa de estudios. De esta cuenta, pues hoy estamos viendo el tema de alimentos, que va a ser uno de los temas que vamos a ir viendo. Igual vamos a hablar de la tutela, de la adopción, también del registro civil, entre otros actores. Y pues vamos a ver algunos casos prácticos y vamos a ir analizando parte de la legislación que puede ser aplicable pues a estos casos concretos. Permita. Dale volumen, Nico, por favor. Entonces, pues, es importante que ustedes tengan a mano pues el código de Bustamante y puedan ir relacionando lo que vamos viendo pues con estos temas, ¿verdad? Principalmente porque el código de Bustamante es pues ese instrumento legal que nos permite a nosotros comprender que hay un ordenamiento jurídico en el cual pues se regulan las relaciones de los países, en este caso las relaciones internacionales entre los países de América Latina como tal. Entonces aquí vamos a encontrar nosotros los preceptos y normativos en varias áreas del derecho internacional privado, y pues el Código Bustamante relaciona varios temas, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema del Código de Bustamante, pues establece, por ejemplo, lo que son las normas sobre la obligación
de poder proporcionar los alimentos. Solo denme un momentito. Perdón, solo pedí que nos bajaran un poquito el volumen de la tele, que aquí están me tocó tener a los nenes por acá también. Entonces, pues, les comentaba, ¿verdad?, acerca del tema de los alimentos, que estos se van a encontrar, pues, siempre en relación con el derecho internacional y el Código Bustamante, que va a ser nuestro principal referente, si lo queremos ver así, dentro de las diferentes obligaciones que nazcan a raíz de tener que proporcionar los alimentos en caso de personas que residen en un país diferente al de los familiares. Entonces, como nos hacía favor la compañera de leernos la diapositiva, pues específicamente tenemos que establecer a través del Código Bustamante cuál es el país donde el beneficiario de los alimentos, en este caso, reside y que pueda hacer cumplir la obligación de los alimentos de acuerdo con sus leyes nacionales. Nico, por favor. Sí, muy bien. Entonces, dentro del caso práctico, establecíamos, por ejemplo, que un padre puede residir en un país y su hijo en otro. Entonces, el padre, por ejemplo, acá se niega a pagar una pensión alimenticia que en este caso ha sido ordenada por un tribunal en el país de residencia de su hijo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer cumplir esa orden internacional? Piensen ustedes y me van dando sus ideas. Entonces, compañeros, estoy ahí pendiente de escuchar ahí sus observaciones. Compañeros, ¿están por ahí? Me habré quedado sin señal, voy a revisar. No, señal sí tengo. Y conectado sí tengo 40 estudiantes. Entonces, compañeros, no sean tímidos. Bueno, vamos a tratar de ilustrar un poquito en esta situación. Y pues como para ir rompiendo el hielo, pues vamos a hablar concretamente. Pues luego pues, ya les voy a ir como que aclarando un poquito más. Licenciado, Sí, le escucho, buenas noches. se me ocurría que como en otras ocasiones hemos platicado que con los conflictos de este tipo se aplica la ley 40, que se refiere a la ley del país donde está la persona con algún tipo de conflicto. No sé si en este caso se aplica, ¿verdad? Sí podríamos tomarla en consideración, y es por eso que tenemos que tener a la mano nuestra ley de organismo judicial y hacer pues nuestras interpretaciones desde el artículo 29 en adelante, ¿verdad? Ya que pues Guatemala, recordemos que como parte del Código Bustamante, pues puede utilizar principalmente pues el tratado o el Código Bustamante para hacer cumplir las órdenes que en este caso emanen de alimentos emitidas en este caso pues en el extranjero. Siempre y cuando pues la condición es que exista una conexión con el país. Porque en este caso pues las normas del derecho internacional privado y los tratados internacionales, como por ejemplo el Convenio de Nueva York del 56, relacionado a la recuperación de alimentos en el extranjero, acá pueden utilizarse para poder hacer cumplir las órdenes de alimentos en el extranjero. Entonces nos apoyamos nosotros de una normativa extra. Para que tomen nota, pues, ese Convenio de Nueva York de 1956 sobre la recuperación de alimentos en el extranjero. ¿Sí? Entonces, pues vamos a tratar de ver un caso un poco más práctico. Ahorita. Licenciado, disculpe, ¿puede repetir el nombre del convenio? Muy bien.
el Convenio de Nueva York de 1956. Ya, gracias. Sobre recuperación de alimentos en el extranjero. Bueno, entonces, al igual que en la sesión anterior, pues habíamos dejado como un casito así muy referente, y luego pues ya lo fuimos ampliando, ya poniéndole nombre y apellido. De hecho, pues había un estudiante que nos ponía la referencia del caso de Piqué y Shakira para que sonara más bonito y más dinámico, ¿verdad? Pero pues vamos a tratar siempre de hablar en este contexto, por ejemplo, de Luisa y Roberto. En este caso, pues Luisa es una ciudadana guatemalteca y Roberto es un ciudadano mexicano. Ellos pues estuvieron casados y tienen 2 hijos, pero posteriormente ellos se divorciaron y Luisa pues obtuvo la custodia de los niños. ¿Se acuerdan que tenemos acá en este ejemplo 2 hijos? Entonces, los niños pues residen en Guatemala, mientras que en este caso pues don Roberto se mudó nuevamente, se regresó a México. Y a pesar del divorcio, pues Roberto no ha estado cumpliendo en este caso con su obligación de pagar alimentos para los niños. Entonces, ¿qué hace Luisa en este caso? Ella desea hacer cumplir la orden de alimentos en Guatemala. Entonces, por ejemplo, ¿qué explicación le darían ustedes a su cliente si él les llegara a consultar, verdad? Acá básicamente, pues ustedes se referirían que el tema de los alimentos dentro del derecho internacional privado implica básicamente garantizar que las obligaciones alimentarias se cumplan. En este caso, cuando las partes residen en diferentes países. Por lo tanto, en este caso, Luisa y los niños, por residir en Guatemala, digamos, se les da su función especial, ¿verdad? Que es donde se debería de cumplir. Entonces, es aquí donde aplicarían ustedes la ley del organismo judicial. Mientras que en este caso Roberto reside en México y Luisa busca hacer que se cumplan, en este caso, la orden de alimentos. Tenemos que determinar en dónde es que se está queriendo hacer cumplir esa orden de alimentos, qué tribunal es el competente para poder conocer ese caso. Porque si se hizo en Guatemala el matrimonio, pues inicialmente pues la ley del domicilio es la que se va a ir aplicando, ¿no? Entonces aquí es donde ustedes tienen que ir como que amarrando todas esas partes, recordándonos del derecho civil principalmente y pues ya la ley de tribunales de familia también para poder ir determinando los temas de las diferentes competencias. Entonces, en Guatemala, ¿cuál podría ser el fundamento legal? Por lo que hemos ido platicando, recordemos pues que sería en este caso por tratar de un caso de alimentos en un contexto internacional. En Guatemala pues encontramos el Código de Familia y también pues encontramos la Constitución, la Ley de Tribunales de Familia y nos vamos a ir también por el tema de los tratados y convenios internacionales. No sé si me doy a entender hasta este momento. Bueno, voy a interpretar como que ese silencio fue que sí me estoy dando a entender. Entonces, pues, ¿cuáles serían los pasos a seguir en este caso, en este ejemplo, en este proceso? Primero, pues, Luisa podría presentar una solicitud para hacer cumplir la orden de alimentos en Guatemala ante un tribunal guatemalteco. Permítanme un momentito. Perdón, ahí estamos nuevamente. Entonces, les decía que en este caso, pues Luisa necesita pues ejercer su derecho de defensa en representación pues de sus hijos, que en este caso pues son menores. Entonces ella básicamente tiene la potestad, la custodia de estos niños, ¿sí? Entonces son los elementos que tenemos que ir tomando en consideración y pues para poder hacer cumplir la orden de alimentos en Guatemala
en este caso lo va a hacer ante un tribunal guatemalteco. La jurisdicción, digamos, del tribunal en este caso se basaría en la residencia de los niños, que en este caso, ¿dónde la tenemos? ¿En México o en Guatemala? En Guatemala. Guatemala. Muy bien, gracias por que sí me están siguiendo la corriente o la secuencia ahí de lo que vamos viendo. Entonces, Guatemala, recordemos que es parte de la Convención de la Haya del 56 sobre el tema de la recuperación de alimentos en el extranjero, lo que en este caso pues podría facilitar la obtención de alimentos de un obligado que reside en otro país, que en este caso pues, es nuestro hermano país, México, ¿sí? Entonces ya tenemos acá digamos, un fundamento legal que nos permite a nosotros determinar qué ley podemos utilizar como complementaria aparte del Código de Derecho Internacional, ¿sí? Y en este caso, pues el Tribunal Guatemalteco, por ejemplo, podría emitir una solicitud a las autoridades mexicanas. ¿Para qué? Para hacer cumplir la orden de alimentos. Porque en este caso México también es parte de la Convención de la Haya del 56 y por ende pues está obligada a colaborar en este caso con la recuperación de alimentos. Entonces ya fuera el caso de que estuvieran en México y pues un guatemalteco se regresara acá a Guatemala, sería la misma situación. Entonces, pues, las autoridades mexicanas, pues, dentro del ámbito de sus competencias, deben de cumplir con esta convención y deben de tomar, en este caso, pues, las medidas, ¿para qué? Para poder garantizar que, en este caso, don Roberto, pues, cumpla con su obligación de pagar los alimentos y esto, pues, podría incluir, por decirle, retención de ingresos o algún tipo de activo de Roberto, en este caso en México, ¿verdad? Es decir, una medida cautelar. ¿O qué otro tipo de medidas se les ocurre a ustedes cuando hablamos a veces de un divorcio o alguna forma de poder garantizar pues la pensión alimenticia para sus... El arraigo podría ser. Ajá, podría ser el arraigo. Otra que se les ocurra. El embargo, ¿no? Exactamente, les decía, es lo que casi a todos les pasa a veces con las tarjetas, ¿verdad? O que dicen cuando de repente ven, tiene embargadas sus cuentas monetarias o sus cuentas de ahorro, o de repente le cayó un embargo sobre algún su vehículo, o pues también sobre algún inmueble, pues tiene alguna anotación de demanda y pues no pueden ejercer su derecho hasta que no se garantice pues realmente el cumplimiento de determinadas obligaciones. Entonces les voy diciendo esto como para que se vayan recordando un poquito de otras materias que han ido viendo y que también pues va a ser parte de su pan diario en muchos de los casos, ¿verdad? Entonces pues esas son algunas como de medidas como se puede garantizar que se pueda cumplir una obligación. Aquí pues se pueden dar un montón de situaciones, ¿verdad? De que hubo una pérdida de empleo, una disminución de ingresos y toda la cuestión. Pero pues, por ejemplo, en el caso de la ley de Guatemala, pues indica de que se debe de garantizar pues el interés superior del niño a través de convenios internacionales. La ley PINA pues es una de ellas, ¿verdad? Y en esta situación pues como el interés superior del niño radica sobre todo lo demás, el derecho a alimentación es básicamente un derecho humano. Entonces si la persona no cumple con su derecho, pues puede irse inclusive preso, ¿verdad? Y los mismos jueces pues cuando emiten sus resoluciones o sus sentencias, pues dejan claro ese derecho a favor de los niños sobre de la manutención, sobre el derecho pues a su plato de comida. En ese sentido pues a veces establece, ¿verdad?, que se va a garantizar con ingresos propios y futuros, ¿verdad? O a veces pues se tiene que dejar en garantía algún tipo de situación que garantice realmente pues el derecho de los alimentos. Entonces sí es muy importante esa situación para que nos vayamos recordando y pues metiendo un poquito de lleno ya en materia de derecho internacional sobre esa situación, porque en este caso pues el ejemplo que platicamos anteriormente nos permitió ilustrar cómo el derecho internacional privado
y también las leyes nacionales en Guatemala pueden aplicarse en casos de alimentos internacionales, teniendo en cuenta elementos como son la residencia, en este caso pues la residencia de las partes. La señorita pues era Luisa, era guatemalteca, igual que los niños tenían nacionalidad guatemalteca, el esposo pues era mexicano, entonces pues ya ahí estaba el contexto internacional. Entonces, pues acá también tomamos en cuenta pues los tratados internacionales que rigen en este caso para la recuperación de alimentos y también lo que eran las normas y los procedimientos específicos para analizar y entender esa situación, porque estos pueden variar según las circunstancias individuales y también la legislación que es aplicable a este país. Entonces, pues, igual que ese tema que vimos ahorita, creo que también vamos a encontrar el siguiente, que es la tutela, que va a ir llevando pues cierto tipo de relación con el anterior. ¿Alguien me puede hacer favor de leerme esa diapositiva que están viendo ustedes en la pantalla, por favor? Tutela, Child Custody. Caso práctico. Un niño queda huérfano en un país y tiene familiares en otro país dispuestos a cuidar de él. Ajá, muchas gracias. Digamos en este caso que nos acaba de leer el compañero. Un niño queda huérfano en un país y tiene familiares en otro país que están dispuestos a cuidar de él. Entonces, si a usted lo llega a consultar a su FETE, ¿qué haría en este caso? ¿Cómo podría determinar la jurisdicción o la ley aplicable al caso concreto para poder establecer el tema de la tutela? Entonces, lo primero que hacemos, pues como tiene una connotación internacional, irnos al Código de Bustamante para ver si tiene alguna regulación específica sobre este tema. Entonces, el Código de Bustamante, pues recordemos que aborda básicamente el tema de la tutela, tanto para menores como para adultos o también como para incapacitados, en caso de personas que residen en diferentes países. Por lo tanto, pues también se establece pues que la tutela se va a regir por la ley del país de residencia del tutelado y puede ser, por ejemplo, reconocida en este caso o ejecutada por otros países miembros del código. Entonces, ¿alguien puede hacerme el favor de ver su código de Bustamante y ubicarse en el artículo 84? Artículo 84. Se Ajá. aplicará la ley de personas de menores o incapaces para todos los que toque al objeto de la tutela o curatela, su organización y sus especies. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, les decía así, solo que viéramos los epígrafes de estos artículos, que básicamente pues no es algo que yo me estoy inventando, sino que sí está contemplado dentro del ordenamiento jurídico internacional, temas como por ejemplo la tutela. Entonces, pues para el caso práctico que habíamos visto en la pantalla, pues nuestra respuesta es que las reglas del derecho internacional privado y las convenciones internacionales, como el convenio en este caso de la Haya, existe un convenio relacionado a protección de menores. En este caso, pues este convenio va a permitir orientar o bien guiar la determinación de la jurisdicción y la ley aplicable a cada país. Y también pues las normas del Código de Bustamante pueden ser relevantes pues en casos de tutela que involucren a ciudadanos guatemaltecos o bien que sean residentes en Guatemala. Entonces, si se van dando esas dos condiciones, pues podemos aplicar nosotros claramente este Código de Bustamante. O sea, si son ciudadanos guatemaltecos o si son residentes en Guatemala. Entonces, para ver el caso práctico, nuevamente con nombrecitos y apellidos, hablemos pues de María y Juan. Ellos son ciudadanos guatemaltecos. Eran padres de un niño, y en este caso se va a llamar Miguel, pero no
No el Miguel que se están imaginando, sino que otro Miguel, ¿sí? Desafortunadamente, pues María falleció y Juan... No es Miguelito. ¿Ah? ¿Perdón? No es Miguelito. Por eso dije que no era Miguelito, sino que era otro Miguel. Entonces, pues, les platicaba, ¿verdad? Que lastimosamente María falleció y Juan, pues, también se encuentra incapacitado o es declarado como incapaz para poder cuidar a su hijo debido, pues, a razones personales. Entonces, María tenía una hermana y, pues, la hermana de María, ella es Luisa, la que vimos en el ejemplo anterior. No, dejemos que es otra Luisa, que en este caso pues ella es ciudadana mexicana y desea obtener pues la tutela de Miguel para poder cuidar de este niño, ¿verdad? Y en este caso pues, por ejemplo, agreguémosle algo más. María tenía un testamento y en su testamento María, digamos que dejó designada a Luisa, en este caso como la persona que debía de cuidar de Miguel en caso de que ella falleciera. ¿Por qué? Por ser su núcleo familiar o el recurso idóneo según como ella hubiera calculado, que era como hubiera querido que estuvieran sus hijos sanos y salvos, ¿verdad? Algo así como cuando nosotros seleccionamos a los padrinos para nuestros hijos, que en caso que no estemos y toda la cuestión, pues que ellos puedan velar por ellos. Aunque ya vemos que en la práctica, pues primero debe haber un proceso legal para que esto se pueda dar. Pero en el contexto de este caso práctico que estamos viendo y que ustedes pues se familiarizaron perfectamente con él, por lo que han estado viendo ahorita en derecho notarial precisamente en esos trabajos que hicieron, que nos caen como anillo al dedo para ir comprendiendo estos temas que llevamos viendo, ¿verdad? Entonces, como parte de esta explicación, el tema de tutela dentro del derecho internacional privado, en este caso, pues, involucra la determinación tanto de una entidad como una persona que es responsable de poder cuidar al menor cuando los padres, en este caso, no pueden hacerlo, ¿sí? Y en este caso, pues, se plantea la cuestión de la tutela de Miguel, que es un niño guatemalteco, por parte de Luisa, que es en este caso pues una ciudadana mexicana. Puede ser que anteriormente Luisa fuera guatemalteca, pero pues ella está en México y el niño pues es guatemalteco, pero ahorita está residiendo pues en México, ¿verdad? Y los papás pues eran guatemaltecos y tiene incapacidad pues el padre, puede ser que sea por ejemplo un ebrio consuetudinario, puede ser que esté privado de libertad, o qué sé yo, cualquier elemento que a ustedes se les pueda ocurrir. La cuestión es de que él no puede ejercer su derecho de tutela, ¿verdad? O la patria potestad sobre el pobre Miguel. Entonces Miguel necesita pues estar preservado de sus derechos. En este caso, pues, ¿cuál sería el fundamento legal en Guatemala para poder aplicar? En el caso de la tutela, por tratarse de casos que tienen contexto internacional también y que aplican en Guatemala, primero pues utilizaríamos nosotros el Código Civil, el decreto 106 o 107, ustedes se recordarán. 106. Muy bien, ¿y el 107 cuál sería? Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, muchísimas gracias. Y les pregunto esto solo para que cortemos un poquito el hielo, porque casi que los veo que están muy chiviados hoy. Entonces, pues, efectivamente, pues el Código Civil es el que atañe para poder ir contemplando y desarrollando este tipo de temas en Guatemala. Pero también vamos a tener nuevamente los tratados y convenciones internacionales, que en este caso, pues, existe el Convenio de la Haya de 1996 relacionado a la protección de menores. Entonces, sería el que tendríamos que observar y aplicar. ¿Cuáles serían los pasos a seguir aquí en este proceso? Pensemos que usted tiene a su cliente enfrente y
tiene que darle la explicación. Puede ser que lea una explicación técnica o una explicación más coloquial, ¿verdad? Pero Luisa, como ahorita está de tránsito en Guatemala, ella podría presentar una solicitud para poder obtener la tutela de Miguel ante un tribunal guatemalteco. Y pues recordemos que Guatemala tiene jurisdicción sobre el asunto, ya que Miguel, en este caso, pues reside en el país. Y el tribunal guatemalteco, pues al tomar en cuenta la voluntad de María expresada en su testamento, podría en este caso pues otorgar la tutela de Miguel a Luisa. Y también para poder garantizar el reconocimiento y la ejecución de la tutela en México, donde es que reside en este caso Luisa, se podría recurrir al convenio que platicamos de la Haya de 1996, porque este convenio establece reglas para ¿qué? Para poder reconocer y ejecutar las medidas, digamos, que atañen a la protección de los menores entre países. Y en este caso, pues las autoridades mexicanas podrían reconocer la decisión del Tribunal Guatemalteco y poder permitir que Luisa pueda ejercer libremente la tutela de Miguel en México de acuerdo con las leyes nacionales de ese país. Lógicamente, pues acá puede ser que existan muchos más procesos y tenga que intervenir la PGN por el tema de ser un menor de edad, pero pues ustedes pueden invocar pues, los instrumentos internacionales también, que en este caso son reconocidos para el caso concreto relacionado pues a la tutela, que básicamente es como una adopción en este caso que les dije, ¿verdad? Igual vamos a ver el tema de la adopción en la siguiente diapositiva, pero pues para terminar con este tema, este ejemplo pues también nos permite ilustrar cómo el derecho internacional privado y también las leyes nacionales de Guatemala pueden aplicarse pues a casos de tutela internacional, teniendo en cuenta, por ejemplo, la residencia del menor, los tratados internacionales que en este caso rigen para la protección de los menores y también las normas y los procedimientos específicos, los cuales, de igual manera que en casos anteriores, pueden variar las circunstancias individuales y la legislación vigente de cada país. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva por acá. Ahora pues vamos a hablar precisamente del caso de la adopción. ¿Alguien que me ayude, que no haya participado, para leerme esta diapositiva, por favor? Buenas noches, Liz. Buenas noches. Adopción, caso práctico. Una pareja adopta a un niño en un país extranjero y luego se muda a su país de origen. Muy bien. Para este caso, nuestra pregunta de análisis sería, ¿cómo se reconocería legalmente la adopción internacionalmente? Aquí pues tendríamos que partir sobre un caso muy concreto. Y en este caso, pues, por el tema de la adopción, primero, el Código de Bustamante no aborda directamente el tema de la adopción. Sin embargo, pues, en la actualidad, podríamos decir que los temas relacionados a la adopción internacional se rigen, pues, por acuerdos y tratados específicos, como el Convenio de la Haya sobre la adopción internacional, ¿sí? Entonces, esto establece, pues, lo que son las normas y los procedimientos para la adopción entre los países miembros. Entonces, en este caso, pues la respuesta a esta pregunta práctica, ¿verdad? Sería que la Convención de la Haya sobre la adopción internacional establece lo que son las normas para poder reconocer y hacer cumplir las adopciones en el ámbito internacional. En el caso, pues, de una adopción internacional, el Código Bustamante, pues, puede proporcionar pautas para poder reconocer y hacer cumplir las adopciones, pero es así un poco más limitado.
Y en el caso, pues Guatemala pues, puede aplicar estas normas para casos que estén dentro de su jurisdicción. Entonces, ampliando pues ya el caso práctico, ¿verdad? Hablemos otra vez de María y Juan como para tener el contexto, solo que ahora María pues sí va a estar viva. Por ejemplo, María y Juan pues son una pareja de ciudadanos guatemaltecos que desean adoptar un niño que es ciudadano del Salvador. Ellos pues han estado viviendo en Guatemala durante muchos años y pues desean darle al niño pues un hogar porque él quedó huérfano en El Salvador. Entonces pues quieren saber si se puede llevar a cabo el tema de la adopción en Guatemala y cuáles podrían ser esos pasos a seguir, ¿verdad? Entonces, a modo general, pues vamos a ir viendo esta explicación, porque pues recordemos que hay un procedimiento muy específico en el tema de la adopción acá en Guatemala. Pero dentro del fundamento legal que podríamos analizar en Guatemala, encontraríamos que para tratar casos de adopción, en este caso internacional, en Guatemala pues se encuentra primero el Código de la Niñez y Adolescencia. También están los tratados internacionales en materia de niñez y adolescencia. Y, por ejemplo, hay un convenio de la Haya sobre la protección de los niños y también la cooperación en materia de adopción internacional. Entonces, tendríamos que leer nosotros el objeto y ver cuáles son los diferentes procedimientos que se encuentran dentro de estos normativos internacionales. Aquí, pues, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Primero, pues, tanto María como Juan deberían, a criterio propio, ¿verdad?, contactar a una institución de adopción que esté autorizada en Guatemala y poder comenzar un proceso de adopción. Entonces, las instituciones de adopción en Guatemala, recordemos que en este caso están reguladas por un código. ¿Qué código es este? Es el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿sí? Entonces, el proceso de adopción en Guatemala pues se puede llevar a cabo de acuerdo con las leyes nacionales y también con los procedimientos establecidos en este caso pues en Guatemala. De esa cuenta pues María y Juan deben de cumplir los requisitos legales que se les establezcan, incluyendo por ejemplo las evaluaciones y también las entrevistas de idoneidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se identifique a un niño en El Salvador que pueda ser elegible para adopción y esté, en este caso, disponible para la misma, se pueden aplicar, por ejemplo, reglas de los niños y de cooperación en materia de adopción internacional. Esto, pues, ¿qué quiere decir? Espera un momentito. Perdón. Les decía entonces que en este caso, si el niño salvadoreño es elegible, entonces pues básicamente tendríamos que aplicar nosotros otro de los convenios de la Haya, que en este caso sería el convenio de la Haya sobre protección de los niños y de cooperación en materia de adopción internacional. Entonces, el niño pues puede ser considerado para su adopción por una pareja que en este caso pues cumpla con los requisitos de adopción que estén establecidos en el convenio. Y en este caso pues ya una vez que se cumplan todos los requisitos legales en Guatemala y se haya obtenido también la aprobación de la adopción del niño en El Salvador, entonces se podría proceder con el tema de la adopción, que ya sería reconocida y legalmente válida en ambos países, es decir, tanto en Guatemala como en El Salvador. Entonces yo creo que este ejemplo también nos permite ilustrar cómo el derecho internacional privado y también las leyes nacionales en Guatemala pueden aplicarse en casos de adopción a nivel internacional, teniendo en cuenta lo que son
las leyes y los procedimientos que están establecidos en el país de origen del niño y en el país donde los adoptantes, en este caso, residen. De esa cuenta, pues, podríamos decir que las normas y los procedimientos específicos pueden variar las circunstancias individuales y la legislación vigente en cada país, porque los procedimientos no van a ser iguales o no van a ser los mismos dentro del ordenamiento jurídico interno de cada país. Posiblemente El Salvador tenga más requisitos que Guatemala o viceversa. Pero pues este es el tema relacionado con este ejemplo. Espero pues que vayamos teniendo ahí más o menos la idea, ¿verdad? Y pues también tenemos que hablar un poco del tema del registro civil. De igual manera, pediría que alguien que no ha participado, si me hiciera el favor de poder leer el texto que aparece en la diapositiva. Buenas noches, voy a leer yo. Por favor, muchas gracias. Un individuo nacido en el extranjero desea registrar su nacimiento en su nacimiento en su país de origen. ¿Está repetido nacimiento? Sí, se nos repite. En su país de origen. Muy bien, gracias. Dice que verá que un individuo nacido en el extranjero desea registrar su nacimiento en su país de origen. Entonces, la pregunta de análisis aquí sería, ¿cómo se llevaría a cabo este proceso bajo el paraguas del derecho internacional privado? Entonces, pensemos que las reglas del derecho internacional privado y las convenciones internacionales pueden ser aplicadas para poder registrar eventos civiles en el extranjero. En el caso, pues, el registro civil en el extranjero de eventos como, por ejemplo, nacimientos, divorcios, uniones de hecho, toda esta situación, pueden seguir pautas del Código Bustamante para su reconocimiento, en este caso, pues, en Guatemala. El Código de Bustamante, pues, no contiene, digamos que, disposiciones específicas sobre el tema del registro civil, ya que, pues, la inscripción de los diferentes eventos civiles, como les platicaba anteriormente, era de nacimientos, matrimonios. En este caso, pues, en registros civiles extranjeros se va a regir por las leyes nacionales de cada país y los tratados específicos si lo hay. Recuerden que también, según las lecturas que ustedes hacían del Código Civil, se recuerdan que podían darse casos muy excepcionales de que se tuvieran que celebrar matrimonios, por ejemplo, en buques de guerra, ¿verdad? Entonces el capitán del barco tenía esa potestad para poder hacer la declaración y toda la cuestión, y se recordará que tenía como que una obligación de que cuando llegara al primer puerto tenía que dar un aviso de lo que había sucedido. No sé si se recuerdan ustedes de esas pláticas que tenían en derecho civil hace unos años, ¿no? A lo lejos, Cabal, sí. Creo que tercer y cuarto semestre por ahí creo que fueron viendo, ¿verdad? Aunque en procesal civil creo que también veían un poco ese tema. Pues bueno, entonces para entrar en contexto, vamos a ampliar un poquito el tema del caso práctico, ya que rompimos el hielo con el primer análisis y la pregunta. Acá el caso práctico sería, vamos a ver, ¿qué nombres hemos puesto? Ya hemos puesto Juan y también ya hemos puesto María, ¿verdad? Marta y Rafael y Pedro, Felipe. Pedro y Juan. Pedro y Juan eran hermanos y amigos inseparables. Si no, Nito y Neto, pues, para que... Para no hacernos bolas con los típicos, ¿verdad? De Juan y Juan y María. Bueno, Juan y María pues son una pareja de ciudadanos guatemaltecos que tuvieron un hijo. Luis, mientras estaba de vacaciones en México, fue que, digamos, que nació. O sea, nació en México.
y pues al momento de nacer tiene la ciudadanía guatemalteca. Veamos por qué. Porque decidió tomarse como referencia a la nacionalidad de sus padres. Pero ahora Juan y María desean inscribir el nacimiento de Luis en el registro civil de Guatemala. ¿Ustedes recuerdan cuál es el nombre del registro civil de Guatemala? El RENAP, Así se llama, Registro ¿verdad? Nacional para las Registro Personas. Nacional de las de Personas. las personas. Muchas gracias. ¿Se recuerdan que la clase anterior hicimos este mismo ejemplo, verdad? Tenemos que tratar de darle siempre pues el nombre correcto, el nombre completo de la institución, ya que pues por los diferentes cambios en las legislaciones, pues se dejó de utilizar los registros civiles dentro de las municipalidades y entró en su lugar el Registro Nacional de las Personas, pues las cuales fungen con esa función de ser los registros civiles para diferentes eventos, y en este caso nosotros como abogados y notarios vamos a estar muy de la mano y relacionados pues con esta institución. Pero bien, el tema aquí entonces sería que en el tema del registro civil, dentro del contexto del derecho internacional privado, implica una inscripción de eventos civiles como son los nacimientos, los matrimonios, las defunciones también, y pues el RENAP, en este caso en Guatemala, pues también tiene conocimiento cuando los eventos ocurren en el extranjero, ¿sí? Entonces tienen ellos su departamento de extranjería, si lo queremos ver así, ¿verdad? O para poder tener así como que esa relación internacional. Y en este caso, pues como el nacimiento del Luis ocurrió en México, sus padres desean inscribirlo en el RENAP acá en Guatemala, pues cuando ellos ya regresaron, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería pues el fundamento legal aplicable para tratar el caso del registro civil internacional en Guatemala? Por un lado, pues teníamos que utilizar la ley del RENAP, su ley orgánica. También tendríamos que tomar en consideración el Código Civil. No recuerdo qué decreto me dijeron que era, si era el 207 o era otro. 106, Lic. Código 106, Lic. Muchas gracias. Bueno, entonces pues igual, tanto pues el tema muchas veces la Constitución la utilizamos de cajonera, principalmente por la preeminencia del derecho internacional del artículo 44 y 46, pero también tenemos pues el Código Civil, la ley orgánica del RENAP, también tenemos su reglamento, ¿verdad? Como otro de los referentes, y pues también los tratados y acuerdos bilaterales que Guatemala pueda tener o haya suscrito con otros países. Y por último, pues también tenemos el Código de Bustamante. Pues en este caso, pues los pasos a seguir de una manera breve, podríamos decir que Juan y María lo que deben de hacer es presentar su solicitud para inscripción de nacimiento, en este caso de Luisito, en el Registro Nacional de las Personas de Guatemala, y esto se va a hacer pues de conformidad con las leyes nacionales guatemaltecas que van a regular el registro de nacimientos extranjeros. ¿Sí? Aquí la ventaja en este ejemplo es que no tenemos como que alguna cuestión de que el papá quiere que se haya quedado escrito en México y la mamá que se quede en Guatemala, porque los dos pues eran guatemaltecos. Entonces, hay casos pues que se da la doble nacionalidad por la misma situación. Ustedes lo ven, por ejemplo, a los que les gusta fútbol, que ven que tal jugador es brasileño, pero se nacionalizó español para poder ser un jugador comunitario y jugar en otros países. O que alguien se fue de mojado para los Estados Unidos y se casó con una gringa o un gringo para obtener la residencia. No estamos poniendo el ejemplo del compañero que está trabajando en Naciones Unidas, ¿verdad? Eso está por aparte. Yo creo que no está conectado hoy, si no, me va a decir que... Bien, Lic, aquí estoy, hombre. ¿Cómo estás? Yo dije, ya me están quemando ahí. Si aquí tengo a la seño. Mi esposa se Cabal, ahí me la llama. saluda. Pues entonces, por ejemplo, acá pues se da el contexto de que sí están los dos como que en la misma sintonía, o sea, los dos son guatemaltecos. Por un caso fortuito tuvo que nacer el hijo en otro país, pero ellos inmediatamente al venir a Guatemala
pues van a hacer todo el papeleo para que él tenga la nacionalidad guatemalteca. Entonces, pues, tienen que abocarse, pues, al Registro Nacional de las Personas para iniciar ese proceso, para que ya sea esa institución la competente para poder, en este caso, pues, evaluar la solicitud y verificar, pues, que se cumplan con los documentos que se estimen necesarios en este caso, ¿verdad? Como, por ejemplo, el acta de nacimiento emitida en México, la nacionalidad de los padres, y cualquier otro tipo de detalles que se consideraran atinentes al caso. Entonces, lógicamente sí se tiene que inscribir el nacimiento del niño en el país de origen, vamos a decir, la verdad que en este caso pues fue en México, porque pues él tiene que salir con una identidad, entonces no puede salir solo así, porque, mire, es mi hijo, y por eso ya va a salir de un país, porque si no, no podría ni siquiera subirlo al avión o al bus o al barco, la situación como mejor pues pudieran pensar, ¿verdad? Que se pudiera trasladar pues el niño en este caso. Y pues el Código Civil de Guatemala pues establece básicamente que los nacimientos de guatemaltecos, que en este caso han ocurrido en el extranjero, deben de inscribirse en Guatemala. Y también pues la nacionalidad de los padres también respalda esa inscripción. Ustedes tendrán el Código Civil a la mano como para que busquemos ese tema del tema de los nacimientos. No recuerdo yo si estaba por el artículo 89, ¿no? Pero no tengo el Código Civil acá a la mano. Entonces es así. Les pido a ustedes que me ayuden ahí para poderlo ubicar. Sobre el tema de los nacimientos de guatemaltecos ocurridos en extranjero. Pues si no, se los dejo para que lo busquen más adelante. Pero en este caso, pues la nacionalidad de los padres se puede, digamos que respaldar a través pues, de la inscripción que se haga a través de esa institución del RENAP y de lo que ordena en este caso, pues el Código Civil, que es como que la norma que obliga al RENAP sobre cómo proceder o cómo desarrollar pues la ley, así como en muchas oportunidades pues hay reglamentos específicos que desarrollan el contenido de ciertas leyes, ¿verdad? Y pues ya por último, dentro de los pasos a seguir, estaría básicamente que el Código Civil guatemalteco, pues una vez que se cumple con los requisitos legales y se aprueba la solicitud, pues el nacimiento de Luis va a ser inscrito en el RENAP, perdón, en el Registro Nacional de las Personas, ¿sí? Lo que le va a proporcionar entonces un acta de nacimiento guatemalteca y ya va a ser reconocido pues como guatemalteco, que en este caso pues va a ser un guatemalteco de origen, ¿verdad? Recuerden que hay guatemaltecos naturalizados y uno de los ejemplos que tuvimos como que muy en boga en estos días pues fue la del presidente constitucional electo, que él es hijo de padres guatemaltecos, nació en otro país, pero conserva pues su ciudadanía guatemalteca como tal. Entonces, pues ese ejemplo nos sirve bastante bien ahí también para que ustedes lo puedan ir analizando, ¿verdad? De que él al final, pues es guatemalteco, es un ciudadano que tiene sus derechos constitucionales, civiles y políticos vigentes, y entre ellos, pues se encontraba el de poder, por ejemplo, elegir y ser electo. Y de esa cuenta, pues, tal vez algunos no estén de acuerdo, tal vez otros sí están de acuerdo, pero pues hoy por hoy fue declarado como el presidente constitucional y pues ya solo es cuestión del Tribunal Supremo Electoral el que determine qué va a suceder de aquí en adelante, si se le da posesión, si no se le da posesión, o si el Ministerio Público sigue con sus actividades y busca cómo detener el proceso. Son cuestiones que todavía está como en veremos de qué pueda suceder. Pero pues básicamente eso es parte como que de ese contenido, de lo que hemos ido viendo ahorita, ¿verdad? Y también, al igual que los ejemplos anteriores, creo que nos permite ilustrar cómo es pues que Guatemala, pues aplicando sus leyes nacionales, puede aplicar en este caso el criterio como el Registro Nacional de las Personas de poder registrar por circunstancias específicas
las normas y los procedimientos para poder determinar en este caso el tema de un nacimiento, ¿verdad? Que así como pudo haber sido de un nacimiento, pudo haber sido también el tema de alguna defunción, que muchas veces escuchamos nosotros la palabra repatriación. Ah, miren, el fulano se fue a los Estados Unidos y lastimosamente se murió por allá y ahora hay que esperar como 10 días en lo que hacen todo el trámite, papeleo y que venga a Guatemala para que lo puedan velar y enterrar y se le dé la cristiana sepultura que él merece, ¿no? Entonces todo eso pues tiene mucha relación pues con, en este caso pues con el contexto del registro, en este caso registro civil, como nos lo muestra nuestro programa de estudio, pero que ahora hoy por hoy pues es el registro nacional de las personas. Entonces yo creo pues que con esto podemos ir comprendiendo un poco de cómo es que van funcionando estos procesos, ¿verdad? Y para no recargarlos mucho, creo yo que nos quedaríamos ahorita con estos otros 4 ejemplos. Llevamos 4 de la sesión anterior, 4 de estos, y nos faltarían otros 4 para poderlos finalizar. Y pues que vayamos comprendiendo así detalladamente cada uno de estos. Entonces, pues yo les agradezco pues que hayan estado presentes en esta sesión. Y pues igual, don Julio, nuevamente, solo era por ejemplo, nada más, no era nada personal, esa pura molestadera, dirían por ahí. Entonces, gracias ahí por ser consciente ahí y llevarnos también ahí el teje y manejo, el seguimiento ahí de los ejemplos. Nora me levanta la mano, ¿qué manda? Feliz noche, y que descanse. Muchas gracias. Es que me estaba recordando que creo que no les he publicado la nota final del segundo parcial. Entonces, voy a verificar si puedo trabajar hoy en la noche y subirla, porque creo que me quedaron pendientes algunos de examen extemporáneo. Entonces tengo que ubicarlos para que no tenga inconveniente ahí para subir la nota de todos. Entonces voy a tratar de pasárselos en esto. Y buenas noches. Buenas noches. Solo voy a ver ahorita. Edwin me escribe por ahí. Gracias Julio ahí por el texto que nos compartió. Edwin pues me dice el link de la clase pasada. Les voy a subir la clase para que la tengan. Igual pues también estoy pendiente de compartirles estas diapositivas que me había pedido un estudiante la sesión anterior, entonces también se las voy a compartir. Ahora me había pedido la palabra, yo creo que no era Nora, era otra persona, pero no la miro por ahí. ¿Estará por ahí todavía? Yo le había pedido la palabra. Nora. ¿Qué manda? Sí, le estaba preguntando con respecto a la clase, que si hay estos convenios de la Haya, hay varios y todos se relacionan con el tema que estábamos viendo, o es diferente el de 1961, creo que hay otro. Sí, hay convenios específicos para cada, digamos que para cada área. Entonces, no son todos aplicables en general como el Código de Bustamante, sino que sí tienen como que su competencia específica en este caso, ¿verdad? Y otra cosa, yo no sé si alguien de la clase le platicó, pero yo miraba en el chat que no solo a mí me fue mal en el segundo examen parcial. Yo miraba que varios comentaban que también habían sacado bien baja la nota, entonces o sea, nosotros no tenemos nota, pues, pero me da miedo no llegar ni siquiera mínima, no habrá chance que nos diera usted oportunidad de hacer algún trabajo para los que quieran hacerlo y tengan la nota baja. Pues ahí sí no puedo hacer nada, Nora, porque como, digamos que más del 50%, por decirle un ejemplo, sacara notas bajas y que no llegara a una mínima, entonces sí podríamos decir, el docente no está trasladando la clase correctamente, no está siendo objetivo a la hora de calificar, pero sí
hay varias notas, por ejemplo, de 40 que les he platicado. Entonces, solo en el tema del trabajo, ahí son 10 puntos, pues, trabajo y exposición, y tenían 30 puntos en el segundo examen parcial, y fue básicamente de lo que ustedes mismos expusieron. Entonces, no es como que yo haya buscado preguntas rebuscadas, es decir, les voy a poner aquí las más complicadas de algo que ni siquiera vieron, sino que fue lo mismo que estaba dentro de los trabajos que los compañeros presentaron, que se les compartió a través de Google Classroom para que ustedes tuvieran el acceso, que pudieran verlos, pudieran leerlos. O sea, comprendo de que tal vez son bastante extensos, pero sí nos basamos básicamente en las generalidades. Entonces, tal vez yo no tengo acceso a los grupos de chat en los que ustedes se manejan. Hasta este momento, pues, se me está haciendo, digamos, de conocimiento lo que ustedes me están comentando. Pero creo yo que no es algo generalizado, sino que son posiblemente casos específicos o casos aislados que los que estuvieron presentes en la revisión de exámenes, pues no me dejarán mentir. O sea, ellos se dieron cuenta cuáles fueron sus aciertos y cuáles fueron sus desaciertos. Entonces, o sea, más allá de mis atribuciones, yo no puedo en este caso excederme, ¿verdad? Porque sí hay un examen que ampara pues la nota de cada uno, y es un caso pues muy específico. Ya si creen que, por ejemplo, hay una evidente mala fe de mi persona a la hora de haber examinado una cuestión así, pues ahí sí lo podrían hacer de conocimiento de la coordinación del semestre o bien de la junta directiva, para que se dé seguimiento y se investigue sobre el tema, ¿verdad? Porque, como les digo, según yo, lo hemos tratado de hacer todo de la manera más abierta y más clara, ¿verdad? De hecho, pues se ha tratado de apoyarles. Se recordarán en el primer parcial que algunos compañeros se molestaron, pues, porque habíamos dejado un trabajo para el viernes y dejamos abierto otros 3, 4 días para que se pudiera presentar los trabajos y toda la cuestión. Entonces, pues yo creo que es parte del esfuerzo de cada uno, tanto los que están conectados aquí como los que se conectan de vez en cuando, los que nunca se conectan y solo están en el examen ahí viendo qué responden, ¿verdad? Entonces, eso creo que es lo que les podría comentar sobre este tema, ¿verdad, Nora? Gracias, Lick, muy amable por Está bien, muy buena gracias. cátedra. Excelente Gracias. cátedra. Feliz noche, Lick. Muy amable, muchas gracias. Entonces, pues un gusto saludarles. Gracias ahí a Cristian que está mandando saludos, igual Leslie, Melissa y los que están por ahí conectados. Entonces, pues un gusto nuevamente saludarles, pero pues acompañarles nuevamente el día viernes en la siguiente sesión, y pues ya vamos a empezar a culminar pues nuestro ciclo lectivo, ¿verdad? Yo creo que ustedes ahorita también ya se quitaron una carga de encima relacionado con el tema de los protocolos, y ahorita empieza ya la locura de planificar el tema del cierre de semestre, cierre de clases, La fiesta. de ver dónde van a ir a hacer el Sin notas no podemos ¿Qué celebrarle. mandan? Sin notas finales no podemos celebrarle. Bueno, ese es el... Cabal, nada, pero bien. Yo creo que siempre, como en todo proceso, hay algunas personas que definitivamente pues van a estar ahí con la pena, pero en el caso de mi curso, creo yo que con Zona ya lograron los 61 puntos. Entonces ya ahorita solo es de darle como que el toquecito final, ¿verdad? Ya en otros cursos pues no puedo emitir criterio porque desconozco la objetividad e imparcialidad tanto el estudiante como el docente, ¿verdad? Pero yo considero que sí les va a ir bastante bien. Entonces, Gracias, Lick. ánimo, Feliz noche. échale ganitas ahí a todo, y pues, primero Dios, ya en unos, ¿qué? Bueno, en un mes creo yo que estaríamos ya casi que celebrando el cierre, ¿verdad?
Entonces yo les deseo pues que tengan feliz noche, buen descanso y éxitos ahí en el siguiente curso. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche, gracias. Buenas noches, Lick.